Estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase del curso de literatura. El día de hoy vamos a continuar desarrollando aspectos de la literatura peruana. Empezaremos hablando acerca del realismo peruano. Es una propuesta literaria muy interesante y en cuanto a este realismo, vamos a destacar la propuesta desarrollada por escritores como es el caso de Clorinda Mato de Turner y su novela Aves sin nido, y hablaremos acerca de la propuesta de Manuel González Prada, el autor de Discurso en el Politeama. Posteriormente, ya en la segunda parte de nuestra clase, hablaremos acerca del postmodernismo, una etapa también destacada de nuestra literatura. En cuanto a escritores postmodernistas, aquí aparecen José María Eguren, el autor del poemario Simbólicas, y Abraham Valdelomar, el autor de un destacado relato, el cuento titulado El Caballero Carmelo, que me imagino ustedes han tenido la oportunidad de leer. Eso es lo que vamos a trabajar en la presente clase. Bien, entonces, agradezco el saludo por parte de ustedes. Definitivamente eso es un aliciente para el desarrollo de la clase del día de hoy. Gracias, Carlos, por expresar ese saludo. Bien, jóvenes, entonces, en lo que respecta al contenido de la clase el día de hoy, vamos a definir al realismo peruano, vamos a establecer el contexto en el cual se desarrolla esta propuesta y luego hablaremos de sus características y representantes. Entre estos representantes, Clorinda Mato de Turner es una voz femenina que nos ha de otorgar la novela Aves sin nido, y Manuel González Prada aparece como el exponente más destacado de esta propuesta. Discurso en el Politeama es un texto que busca la reflexión del peruano. Es un texto cuestionador y crítico. El autor manifiesta pues todo lo que él siente tras lo acontecido en el Perú, llámese en este caso la guerra con Chile. Ya adentrados en el siglo XX, vamos a ver cómo dentro de la propuesta postmodernista, José María Eguren nos ha de otorgar una poesía totalmente renovada. La influencia del simbolismo se hace perceptible en él. Simbólicas es una de las obras más importantes del escritor. El movimiento Colónida nos presenta a un conjunto de escritores que van a procurar realizar una propuesta distinta. Es decir, vamos a ver cómo ellos manifiestan una gran admiración por la belleza formal y además enfatizarán la vida provinciana. Abraham Valdelomar justamente es un escritor provinciano. Valdelomar entonces será un hombre que ha de destacar por su poesía, pero fundamentalmente por su narrativa cuentística, y dentro de ella, evidentemente, el Caballero Carmelo aparece como el relato más emblemático del escritor. Esto es lo que trabajaremos en esta presente clase. De inmediato, hablemos acerca del realismo peruano, características y representantes. Entonces, vamos a apreciar lo siguiente. El realismo peruano fue un movimiento literario desarrollado en el siglo XIX, influenciado por aquel realismo europeo. Y recordemos que el realismo europeo buscaba brindarnos una imagen objetiva de la realidad. Para ello, los autores recurrieron a la descripción detallada, ambientes sociales, contexto histórico, conductas de los personajes, etc. Nuestro realismo también procuró ello, o sea, brindar una imagen objetiva y crítica de la realidad. Para ello, el principal medio de expresión en nuestro realismo fue la narrativa. Podríamos hablar de novelas, podríamos hablar de textos ensayísticos. Pero ¿en qué contexto aparece el realismo?
El realismo aparece hacia finales de la guerra con Chile. Sabemos muy bien que la guerra concluyó en 1883 y esta propuesta se ha de desarrollar hasta aproximadamente la primera década del siglo XX. Entonces, es una etapa en la cual el Perú procurará recuperarse desde las cenizas, ¿no? El Perú había quedado prácticamente en escombros. Aquí se instituye la etapa de reconstrucción nacional. Entonces, nuestro realismo dejará de lado en forma radical toda esa influencia romántica. Claro, apareció como reacción al romanticismo tan igual como ese realismo europeo. Veamos entonces las principales características del realismo peruano. Miren cómo nuestro realismo plantea un alejamiento del tono intimista y opta por la búsqueda de una mayor objetividad. ¿Dónde encontramos ese tono intimista? En la propuesta romántica, obviamente, ¿no? En la poesía de Carlos Augusto Salaberry, en los relatos de Luis Benjamín Cisneros. Y entonces los escritores del realismo se preguntarán, ¿por qué seguir hablando del amor? ¿Por qué seguir expresando aspectos subjetivos cuando la realidad del entorno es totalmente distinta? ¿Qué acontece en el entorno? El Perú estaba prácticamente destruido. Las instituciones estaban destruidas. La industria incipiente también destruida. Entonces, vamos a ver cómo se cuestionan el mal proceder de los gobernantes, pero se procura también realzar, recuperar a nuestro país. Entonces, la literatura realista cuestiona esto, cuestiona los intereses de ciertos grupos o élites. No le interesó, pues, de pronto, el sufrimiento de la población. Entonces, eso es lo que ha de plantear nuestro realismo. Y así como manifestó ese alejamiento y rechazo del tono intimista, el realismo también expresará el rechazo de lo pasado y lo exótico. Y entonces, ¿por qué seguir pensando en aspectos del pasado, en aspectos históricos? O de pronto, ¿por qué recordar esa imagen de la Arcadia colonial? ¿Por qué tener en cuenta ese pasado? Hay que mirar el presente. Entonces vamos a ver cómo esto es prácticamente una crítica hacia la propuesta de Palma, que buscaba recuperar en sus tradiciones esa época de antaño. Entonces, eso es lo que plantea también nuestro realismo. Otra importante característica es el nacionalismo agresivo. ¿Qué implica la idea de nacionalismo? Implica resaltar lo propio, lo nuestro, lo que nos identifica y obviamente al mismo tiempo rechaza toda influencia foránea, o sea, todo aquello que proviene del exterior, del extranjero. La influencia española es desechada. Rechaza también todo aquello que nos remita al vecino país del sur, que fue al fin y al cabo el vencedor de la guerra. Entonces, eso es lo que plantea ese nacionalismo agresivo. Otra característica destacada es el propósito moral y social. Las obras necesariamente deben transmitir ideas. ¿Y qué tipo de ideas? Ideas de cambio, ideas de renovación. Entonces, eso es lo fundamental que vamos a poder apreciar en las obras del realismo. Otra importante característica es la reivindicación del indio. ¿Qué ha pasado con el indio durante todo este tiempo? Durante la colonia, el indio fue sometido,
fue maltratado, fue explotado. Cuando el Perú dejó de ser colonia hispana y se convirtió en una república emergente, pregunto yo, ¿el indio cambió de estatus? ¿Su situación fue distinta? ¿O el indio siguió siendo marginado y explotado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cambió en algo la situación del indio? ¿Alguna opinión? Estamos iniciando la clase. Vamos a conversar un poco. ¿Qué creen ustedes? Claro, ¿no? Entonces, Víctor, comparto tu opinión, yo soy también. Efectivamente, el indio siguió siendo explotado. Gracias, Enrique, también por tu opinión. Joaquín, efectivamente, ¿no? Coincido con ustedes. El indio siguió siendo materia de explotación. Entonces, a partir del realismo, hay un enfoque distinto, hay una mirada distinta al indio. Se busca revalorar su imagen. Hay intereses que de pronto el indio tiene y la literatura captará esa atención. Se preocupará por sus derechos. Eso es lo que pretende el realismo. Y finalmente, como propuesta literaria, el realismo ha de manifestar su gran preocupación por la renovación del país. Y como bien les había manifestado, el Perú había quedado destruido. Había que nuevamente reflotar este país. Entonces, estas son las características del realismo. Hablemos a continuación de los representantes del realismo. Dentro de estos representantes aparece la figura de Manuel González Prada. Manuel González Prada se constituye como el exponente más importante del realismo. Pero aparecen otros escritores y fíjense en el siguiente detalle. Miren, aprecien la diapositiva. ¿Qué es lo que están apreciando allí? A ver, ustedes que son bastante observadores. ¿Qué es lo que aprecian? ¿Qué es lo que miran? ¿Qué pueden destacar de la imagen? ¿Se puede observar la presencia de mujeres? Exactamente, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros hemos venido desarrollando el periodo de literatura peruana, o sea, la parte del curso dedicada a nuestra literatura, no hemos mencionado en ningún momento a escritora alguna. Pero en el realismo emerge la voz femenina. La mujer aparece también como creadora, como escritora, como autora. Y es por ello entonces que debemos mencionar pues la presencia de escritoras importantes, como es el caso de Clorinda Mato de Turner, el de Teresa González de Fanning y el de Mercedes Cabello de Carbonera. Y es así entonces como a partir del realismo, la imagen femenina también adquiere una trascendencia dentro de nuestra literatura. A todos ellos se les sumará la presencia del escritor y periodista Abelardo Gamarra, conocido con el seudónimo de El Tunante. Ellos son entonces los representantes de nuestro realismo. Muy bien, entonces, una vez ya apreciada la definición, el contexto, las características y los representantes de esta propuesta, hablemos de la narrativa realista. Y en el desarrollo de esta narrativa, aquí podríamos mencionar la propuesta desarrollada por Clorinda Mato de Turner, importante narradora del siglo XIX. El verdadero nombre de ella no fue este a propósito. Su verdadero nombre fue Grimanesa Martina Mato Usandivaras. En el paso del tiempo se hará conocida como Clorinda Mato de Turner. Ella nació en el Cusco en el año 1852. Fue hija de hacendados cusqueños y desde muy pequeña ella fue testigo de cómo era la vida campestre. Tuvo un gran acercamiento
a los indígenas que laboraban en la hacienda de sus padres. Así, de esa manera, al compenetrarse con ellos, aprendió la lengua quechua y con el paso del tiempo se permitió traducir algunos evangelios precisamente en esa lengua. Esta futura escritora tuvo el deseo de estudiar medicina. Quiso viajar a Estados Unidos, pero su padre se opuso a esa idea. Entonces, más adelante se refugió en otras actividades que también eran materia de su interés, el periodismo y obviamente la literatura. En el año 1871, ella contrajo nupcias con el médico y hacendado Joseph Turner, de quien tomará el apellido. Y como había fundado una publicación periódica llamada El Recreo, a través de la cual ella difundía muchos escritos y textos vinculados con la literatura, decidió utilizar el seudónimo de Clorinda Mato y adoptó el apellido del esposo, Clorinda Mato de Turner, y así se le conocerá. Lamentablemente, su matrimonio solamente duró 10 años. Joseph Turner murió inesperadamente, lo que trajo como consecuencia que ella asuma los negocios familiares. Sin embargo, las personas cercanas a ella obraron de mala manera. Y entonces ella prácticamente perdió muchos de sus bienes y quedó endeudada. Tuvo entonces que sobrellevar toda esta situación. Tras abandonar el Cusco, ella se trasladará hasta Arequipa y en Arequipa fue nombrada jefa de redacción de una importante publicación arequipeña de ese entonces, La Bolsa. Y con la experiencia ya obtenida, ella llegó a la capital. En Lima, ella se encargará de la dirección de otra importante publicación, El Perú Ilustrado. A lo largo de su vida, Clorinda Mato de Turner va a manifestar una postura anticlerical. Eso es evidente. Además, promovió ideales positivistas y adoptó una postura de defensa tanto del indio como de la mujer. Teniendo en cuenta esto último, habría que mencionar que durante la estancia en Lima, junto a uno de sus hermanos, fundó una imprenta llamada La Equitativa, y en La Equitativa solamente trabajaban mujeres. Vamos a ver entonces cómo Clorinda Mato de Turner ocasiona un gran revuelo tras la publicación de su novela Aves sin nido, una novela muy crítica sobre el proceder del clero. Esto definitivamente trajo consecuencias para ella, puesto que fue expulsada de la iglesia y además constantemente los sectores conservadores fueron muy críticos con la escritora. Hubieron protestas, trataron de violentar su domicilio, etc. Por lo que Clorinda Mato de Turner optó por abandonar el Perú. Tras un pequeño viaje, una pequeña estadía en Valparaíso, Chile, finalmente ella arribará a Buenos Aires, Argentina. Se estableció en dicha ciudad y allí, para subsistir, se dedicó a ejercer el periodismo y la docencia. Tal es así entonces que fundó una revista llamada Búcaro Americano. Y ya en las postrimerías de su vida se permitió viajar por el viejo continente. Clorinda Mato de Turner, considerada precursora del indigenismo peruano, murió en Buenos Aires, Argentina, en 1909. Hay que destacar entonces que su obra significativa más importante es la novela Aves sin nido, una novela en la cual la escritora proyecta una visión paternalista con relación al indio. Dentro de esa producción literaria que nos ha podido otorgar la escritora,
Podríamos hablar de obras narrativas como sus tradiciones cusqueñas y novelas como Aves sin nido, Índole y Herencia. A ello se le suma una obra teatral titulada Ima Sumac, la cual no tuvo el éxito esperado. Entonces, ello constituye lo más relevante de la propuesta literaria de Clorinda Mato de Turner. Hablemos a continuación acerca de su obra más significativa, Aves sin nido. Pregunto, ¿han tenido ustedes la oportunidad de leer esta novela? ¿Conocen la historia que nos ha otorgado Mato de Turner en Aves sin nido? ¿Alguna idea preliminar tal vez? Bueno, Maricelo nos dice que sí conoce la historia. ¿Alguien más? No sea tímido, muchacho. Vamos, estamos iniciando la clase. Full pilas, vamos. Ah, correcto, Franco. Excelente. Muy bien. Bien, me imagino que muchos de ustedes conocen la historia. Agradezco tu sinceridad, Víctor. Es importante. Entonces, es la oportunidad para conocer sobre las historias más relevantes de nuestra literatura. Así que, veamos, ¿qué nos presenta Mato de Turner en Aves sin nido? La novela, entonces, se inicia presentándonos el escenario en el cual se van a desarrollar las acciones. El poblado de Quillac, ubicado en el Ande de nuestro país. Es uno de los tantos pueblos de nuestra serranía. Al inicio de la novela, el narrador presenta la imagen del pueblo, describe la naturaleza, describe las calles del pueblo, y entonces hay una mirada romántica, una mirada idílica en relación a Quilla. Y sin embargo, vamos a ver cómo esa imagen del pueblo contrasta con el proceder de los notables de Quillac, a quienes llamaremos como notables. Notables es la denominación que se le otorga a las autoridades y a los líderes de las familias más representativas de dicho poblado. Y entre esas autoridades han de aparecer el gobernador Sebastián Pancorbo y el cura Pascual Vargas. Estos notables constantemente abusan de los indígenas. Entonces, vamos a ver cómo a ese pueblo llega un matrimonio, el matrimonio Marín, constituido por Fernando y por Lucía. Ellos buscan trazarse un futuro en dicho poblado, pero al llegar aquí ya se percatan de toda esta situación. Hay un momento en el cual, por ejemplo, una indígena llamada Marcela Yupanqui no puede evitar derramar sus lágrimas ante Lucía Marín. ¿Por qué ella derrama lágrimas? Porque ya no soporta la situación. ¿Qué pasa con los indígenas? A ellos les obligan a tomar préstamos con intereses elevadísimos. Y entonces, como no pueden pagar ese préstamo, cuando transcurre un año después de haberles otorgado ese dinero en forma obligatoria, les arrebatan sus cosas. Lo poco que tienen, sus animalitos, incluso las criaturas. Y si son niñas, peor. Son sometidas tanto como las mujeres, y los hombres son maltratados, son azotados. Es una situación terrible. Lucía Marín, al escuchar esto, se indigna y ella entonces decide tomar partido de la situación. Asume la defensa entonces de Marcela Yupanqui y de su esposo, Juan Yupanqui. Obviamente, Fernando Marín está de acuerdo con esto. Y es así entonces como se hará un encuentro entre Lucía Marín y aquellos notables, o sea, un encuentro
entre el gobernador Sebastián Pancorbo y el cura Pascual Vargas. Lucía Marín entonces asume la defensa de Marcela Yupanqui y les dice a esos notables que no permitirá más esos abusos. Y los notables estarán prácticamente impactados ante la postura de Lucía Marín. Evidentemente, entonces, los Marín constituyen un estorbo para los intereses de los notables. Los notables, entonces, deciden reunirse. Saben de la postura de los Marín. ¿Qué hacer contra ellos? Bueno, se toman ciertas medidas y con diversos pretextos reúnen a la población. Y por ahí alguien tiene la idea, acusar a los Marín de dar protección a ladrones que intentaban robar las joyas de la iglesia. Entonces vamos a ver cómo la población estará exaltada, estará enardecida. No pueden permitir que esos foráneos traigan a ladrones y pretendan hacer eso. Vamos en contra de ellos. Y la población, ya manipulada y exaltada, se traslada hasta la casa de los Marín. De ese inminente ataque se enteran Juan Yupanqui y Marcela. En agradecimiento al apoyo de ellos, los esposos Yupanqui buscan advertirles a los Marín de ese inminente ataque. Pero llegan demasiado tarde. Se ven en medio de ese furioso ataque y empiezan a destruir, empiezan a violentar la casa de los Marín. Entonces vamos a ver cómo Lucía y Fernando buscarán protegerse de ese ataque. Entonces, en medio del ataque, lamentablemente, Juan Yupanqui morirá y Marcela, su esposa, quedará gravemente herida. Entonces, Fernando le ordena a Lucía esconderse en una habitación y él coge un arma y está a la expectativa de que aparezca cualquier sombra para dispararles. Pero Lucía le dice, no, no hagas eso. Si lo haces, te convertirás como ellos. Desiste Fernando y busca protegerse. Y las voces decían, ¿dónde están esos ladrones? Busquemos a los ladrones. Por aquí no están. Aquí tampoco. Y al final descubre la verdad. Nos han engañado. No es posible. Aquí no hay nadie. Y se van entonces esos violentistas. Han destruido bienes que no le pertenecían. Y por gusto. Por solamente seguir un rumor. Y las consecuencias han sido nefastas. Juan Yupanqui, reitero, ha muerto. Marcela estará muy herida. No se recuperará. Pero ella, antes de morir, le confesará un secreto a Lucía. Secreto que será determinante en el desenlace de la historia. ¿Cuál es la consecuencia de ese ataque? Destrucción y muerte. Y sobre todo, el hecho de que las hijas de los Yupanqui, Margarita y Rosalía, quedarán totalmente desamparadas. Hay un deber moral en los Marín. Los Marín entonces deciden proteger a ambas muchachas. En medio de esta situación aparece otro personaje. Aparece el hijastro del gobernador, Manuel, un estudiante de Derecho que se ha enterado del ataque y él no está de acuerdo con ese proceder. Él llega a conocer a los Marín, interactúa con ellos y veremos entonces cómo surge la amistad. Manuel estará dispuesto a averiguar quiénes han sido los instigadores a ese ataque. Pero esa frecuencia que tiene con los Marín, entonces permite conocer a Margarita. Manuel se enamora de la muchacha, ella también despierta un sentimiento hacia él y surge el amor. Lamentablemente en Quillap persisten los abusos y los atropellos en contra de los indios. Era una situación ya inadmisible y los Marín no pueden ya luchar contra la corriente. Ellos
deciden entonces abandonar Quillak y trasladarse a la capital. Obviamente esto implicaría la ruptura de la relación amorosa entre Manuel y Margarita. Y eso los hará sufrir. Manuel no quiere separarse de Margarita. Está muy enamorado. Incluso está dispuesto a casarse con ella. Está dispuesto a abandonar Quillak y viajar hacia la capital, dejando en el pueblo a su madre. Está dispuesto a esos sacrificios. Pero los Marín ya sienten algo de recelo. ¿Cómo ganarse la confianza de ellos? Manuel entonces reafirma su deseo de contraer nupcias con Margarita. Además, también, él les confiesa un secreto a los Marín y revela la verdadera identidad de su progenitor. Su padre fue el anterior obispo del pueblo, un obispo llamado Pedro Miranda y Claro. Y al escuchar esta confesión, los Marín quedarán totalmente asombrados, absortos, y se ven en la necesidad de revelar el secreto de Marcela. ¿Qué había dicho Marcela antes de morir? Había confesado que el padre de Margarita no era Juan Yupanqui, sino que el verdadero padre fue el obispo en mención, Pedro Miranda y Claro. Entonces Fernando, con una gran angustia, con un nudo en la garganta, le dice la verdad a Manuel. Le dice que él es hermano de Margarita y por lo tanto, amor entre ellos no puede haber. Así, en medio de la desazón, entonces, es que finaliza esta historia. Y no sé si ustedes la habrán leído, pero eso es lo que nos presenta Mato de Turner. Una novela que adquiere ribetes de romanticismo, porque nos presenta una historia de amor, pero nos ofrece una mirada objetiva y crítica de la realidad. El maltrato a los cuales son sometidos los indígenas y el abuso de esas autoridades, entre ellos los religiosos. Eso es lo que vamos a apreciar. Entonces, ¿cuál es el tema principal de Aves sin Nido? Es justamente lo que acabo de mencionar, el abuso de las autoridades contra los indígenas. Pero obviamente vamos a encontrar otros temas. La crítica al clero. Es evidente entonces esa mirada cuestionadora hacia el proceder de los religiosos. La violencia social también es otro de los temas. Se hace perceptible esa violencia social en el maltrato hacia los indios o en el ataque hacia la casa de los Marín. La injusticia también se hace presente dentro de esta temática, ¿no? ¿Es injusto que mueran inocentes? Sí. ¿Es injusto el ataque a los Marín? Obviamente. ¿Es injusto que no puedan ser felices Margarita y Manuel? Sí, es injusto. Y finalmente la solidaridad, ¿no? La solidaridad que han de expresar los Marín hacia los indígenas, hacia los Yupanqui en forma particular, la solidaridad de Manuel, quien quiere averiguar quiénes fueron los que idearon ese ataque. Entonces, eso es lo que vamos a poder apreciar en la temática de esta novela. ¿Por qué Aves sin Nido adquiere trascendencia? ¿Por qué la obra es importante? Porque por primera vez nos muestra una imagen distinta del indio. El indio en Aves sin Nido ya no aparece como un personaje decorativo o pintoresco, no. El indio aquí aparece en toda su orfandad, como un ser vivo, pero un ser que experimenta penas, angustias, abusos, o sea, un ser vivo y al mismo tiempo humillado. La novela entonces se constituye como una obra que desarrolla una narración, pero al mismo tiempo es
una denuncia centrada en el clero, puesto que critica el proceder de esos religiosos, representados obviamente por personajes como el cura Pascual Vargas y el obispo Pedro Miranda y Claro. Y sin embargo, a pesar de desarrollar una historia, a pesar también de presentarse la obra como una denuncia, en el fondo, Aves sin Nido también nos ofrece una visión paternalista con respecto al indio. Tengamos en cuenta entonces que para poder entender esa visión paternalista, se asume la idea de que la redención, es decir, la salvación del indio, requiere de la protección de los blancos o de los criollos instruidos. Y precisamente ese enfoque paternalista lo asumen los Marín. Y el discurso protector y cristiano es representado por Lucía, quien se atreve a criticar directamente a esos notables. Y ella misma hace un llamado a la redención moral al cura Pascual Vargas. Entonces, evidentemente, lo que asume el personaje es la postura de la escritora, quien manifestó en todo momento una actitud anticlerical, actitud que trajo como consecuencia la expulsión de la iglesia, es decir, la excomunión, y el constante hostigamiento de los sectores conservadores de nuestra sociedad del siglo XIX. Eso es entonces lo que podría manifestarles en torno a Aves sin Nido. Muy bien, entonces vamos a dejar de lado a Clorinda Mato de Turner y a Aves sin Nido, y a continuación vamos a hablar acerca de el mayor exponente del realismo peruano. Aquí aparece la figura de Manuel González Prada, destacado escritor quien nació en Lima en 1844. González Prada es un digno representante del anarquismo. Empieza a adquirir trascendencia tras la conclusión de la guerra con Chile. Aparece entonces en esa atmósfera postromántica. Y su labor consistirá en allanar el camino para el posterior desarrollo del modernismo en nuestra literatura. Pero también habría que indicar otras facetas del escritor. El hecho de haber fundado el Círculo Literario, que se convirtió en el partido político Unión Nacional. Y Unión Nacional es la base para el posterior Partido Comunista, que aparecerá gracias a Mariátegui. Además, también habría que destacar cómo Manuel González Prada buscó siempre la confraternidad universal, y si habían diferencias de clases sociales, él buscaba que esas diferencias se desechen, quería la igualdad para todos. Es importante entonces mencionar que tras la conclusión de la guerra con Chile, inició una obra polémica de crítica social, y esto lo realizó a través del desarrollo de textos ensayísticos, y en ellos él criticó muchos aspectos anómalos de nuestra sociedad. Criticó la desidia, la inacción, criticó la falta de voluntad en los gobernantes del pasado. Criticó la falsedad en el arte y en la literatura. Criticó muchas cosas. Entonces, hay que destacar esto, evidentemente, la propuesta de Manuel González Prada. Vamos a tener en cuenta entonces cómo el escritor definitivamente nos ha otorgado obras emblemáticas. Podríamos mencionar el desarrollo de obras poéticas y de obras en prosa. Poemarios como Minúsculas, Presbiterianas, Exóticas
trozos de vida, baladas peruanas y grafitos. Y destaca en él también la producción de libros de ensayos, siendo su obra más emblemática Páginas Libres. Sí, aparte de Páginas Libres, González Prada nos ha otorgado otros textos: Horas de lucha, Bajo el oprobio, Propaganda y ataque, Anarquía, Figuras y figurones, Prosa menuda, Nueva prosa menuda y El tonel de Diógenes. Entonces, vamos a ver cuán importante es la literatura que nos ha otorgado Manuel González Prada. ¿Por qué es importante? Porque esa producción literaria se orientó a la renovación ideológica y cultural, hacia el cambio social y hacia la búsqueda de nuevos caminos en literatura. Renovación ideológica, ¿por qué? Porque la mentalidad del peruano definitivamente debe cambiar a partir de la reflexión y el análisis. Hacia el cambio social, sí, porque había muchas diferencias entre clases sociales, ya lo mencioné. Y también esa producción literaria se orientó a la búsqueda de nuevos caminos en nuestra literatura. Fíjense el gran aporte de Manuel González Prada. Él se encargó de renovar nuestra poesía. ¿Cómo así? Desechando la influencia de la literatura española y remitiéndose a otras tradiciones literarias, como es el caso de la literatura alemana y fundamentalmente la literatura francesa. Al mismo tiempo, incorporó formas poéticas como el uso de los rondeles y los triolets. Y por renovar nuestra poesía, a Manuel González Prada se le va a considerar como precursor del modernismo. Reitero y no se olviden, por renovar nuestra poesía, Manuel González Prada será considerado precursor del modernismo. Pero por otro lado, en esos textos ensayísticos, uno de los temas más importantes es el tema del indio. González Prada expresó su preocupación por él. Para el escritor, el indio fue representante de una clase social maltratada, humillada, explotada y vilipendiada. Entonces, había que reconstituirle sus ancestrales derechos. ¿Tenía derechos el indio? No. ¿Gozaba de libertad? En muchos casos, no. El trato debería ser distinto para él. Y para lograr esto último, obviamente, al igual que Mato de Turner, adoptó una visión paternalista. Entonces, eso es lo que podríamos mencionar en relación a Manuel González Prada. Hablemos a continuación entonces de discurso en el politeama. Pero para poder entender este discurso en el politeama, sería importante mencionar y destacar su obra emblemática. Me refiero a Páginas Libres. Miren, Páginas Libres es un texto que fue publicado en París, Francia, en el año 1894. En Páginas Libres, González Prada reunió una serie de conferencias, artículos y discursos. Por lo tanto, los textos más resaltantes que podríamos encontrar en Páginas Libres son Conferencia en el Ateneo, Discurso en el Teatro Olimpo, Discurso en el Politeama, Grau, Perú y Chile, Víctor Hugo y los fragmentos de Luzbel. Entonces, obviamente, Discurso en el Politeama es parte de Páginas Libres. ¿Qué propone Discurso en el Politeama?
Discurso en el Politeama propone una reflexión en el peruano y a partir de esa reflexión se debe tomar conciencia sobre diversos aspectos. Y es así entonces como hay una mirada totalmente crítica con relación a nuestra sociedad, a nuestra forma de ser, a lo que debemos realizar para el futuro. El tema central del discurso en el Politeama es la renovación política y social del país. Y obviamente aparecen otros temas, como por ejemplo el rechazo a la herencia colonial. Eso es parte justamente de la propuesta realista. ¿Se acuerdan que dije nacionalismo agresivo, rechazo de la influencia extranjera? Ahí se evidencia pues el rechazo a la herencia colonial. Por otro lado, otro de los temas importantes es la integración del indio a la sociedad. El indio ha experimentado marginación por mucho tiempo. No, hay que incorporarlo a la sociedad. Tiene que ser partícipe de, obviamente, el desarrollo, la performance del aspecto social en nuestro país. La importancia de la educación. Es importante la educación. En algún momento González Prada dirá, denle un libro a un indio. Verán cómo reacciona. Denle instrucción. Es importante entonces la educación. Y obviamente el anticlericalismo. El clero obviamente persiguió sus intereses. No le interesó la situación del indio. Entonces, todo esto es lo que vamos a poder apreciar en ese famoso discurso en el Politeama. Entonces, seguramente ustedes tienen fragmentos de discurso en el Politeama en el material que han descargado, ¿verdad? Entonces podríamos leer acaso algunos de esos fragmentos. Leo para que todos ustedes, obviamente con la mirada puesta en el texto, también saquen sus propias conclusiones. Me remito a la página número 4. Fragmentos de discurso en el Politeama. Búsquelo, por favor, y lean conmigo. Los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Y sigo. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna, y entonces, y solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Daremos el golpe decisivo primero y último. Son fragmentos entonces de la obra, pero ¿a qué conclusión podríamos llegar? Miren ustedes cómo Manuel González Prada se permite cuestionar a las viejas y antiguas generaciones, a aquellos gobernantes que no asumieron su rol en forma adecuada y permitieron que el Perú prácticamente quede destruido como consecuencia del conflicto bélico. Por eso es que Manuel González Prada hace un llamado a los jóvenes. La esperanza está puesta en ellos. Los jóvenes deben rectificar los errores del pasado. ¿Han escuchado la expresión? Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. Pero ¿cuáles son las armas? ¿Con qué los jóvenes podrán rectificar esos errores? Con la ciencia y con la educación. Son instrumentos valiosos para ello.
Pero al mismo tiempo también el escritor critica el espíritu de servidumbre, espíritu fomentado por las élites gobernantes y por la ideología de la Iglesia Católica. Es más, cuestiona esa corrupción que se evidencia en esas élites. Entonces, vamos a ver cómo incluso siembra en esos jóvenes esa sed de revancha. Algún día recuperaremos los territorios perdidos en la guerra, profesa entonces el escritor. Vamos a ver entonces cómo todo esto que plantea Manuel González Prada lo realiza a través de un lenguaje impactante, un lenguaje que emplea expresiones vehementes y antagónicas, un lenguaje que adquiere fuerza, ¿no? Y hay expresiones vehementes y antagónicas, oro, hierro, amor, odio, Perú, Chile, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a poder apreciar en este famoso discurso en el Politea. Muy bien, entonces, apreciado ya esto en torno al realismo, vamos a continuación a ingresar a otra etapa importante de nuestra literatura. Profe, El postmodernismo. Sí, dígame. sí, disculpe, he visto que usa la J en vez de la G. ¿Hay alguna explicación con eso? Por supuesto, claro. Miren, si ustedes han hecho la lectura respectiva, páginas libres se escribe con J, o sea, el título de la obra, González Prada lo ha puesto con J. Sabemos muy bien que página se escribe con G. Entonces, en páginas libres, Manuel González Prada utiliza un lenguaje particular. Reemplaza la J cuando la grafía nos muestra un sonido similar a esta, o sea, la J por la G, o incluso cuando la conjunción I, o como ustedes quieran llamarle, Y, tiene el sonido de la I, lo reemplaza por la I latina. O hay otro detalle, por ejemplo, miren ese fragmento en el cual se lee lo siguiente: cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre y políticos, y miren cómo aquí hay una contracción entre artículo y sustantivo. La altura, aparece una L, un apóstrofo y la palabra altura, como que si se uniera la palabra, ¿verdad? ¿Se ha percatado de ello? Miren aquí, en este penúltimo fragmento del material que ustedes poseen. Cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre y políticos a la altura. Uso de apóstrofo, J por G, I por Y, etcétera. ¿Por qué hace esto González Prada? ¿Por qué emplea este lenguaje? Es un lenguaje que impacta al lector. Es un lenguaje que llama la atención. ¿Qué busca? Llamar la atención, ¿verdad? Busca concientizar, busca impactar a los lectores. Ahora bien, está mal escrito, muchos pueden decir. Dígame, ¿de dónde provienen las normas de la correcta escritura? De la RAE. ¿Qué institución establece ello? La RAE. ¿Y la RAE de dónde proviene? ¿De qué España. país? De España, correcto. Entonces, Manuel González Prada asume la siguiente postura: vamos a continuar siguiendo ideas que nos imponen los españoles. ¿Qué habíamos dicho del nacionalismo agresivo? Rechazar toda influencia foránea. En el fondo, es una protesta contra esa imposición española. Por eso escribe de esa manera, un lenguaje subversivo, un lenguaje que no respeta normas. Esa es la finalidad, entonces. Por eso es el lenguaje muy peculiar, muy inusual que utiliza el escritor. Espero haberle satisfecho la interrogante en torno al lenguaje utilizado por el escritor. Sí, profe, Entonces, gracias. continúo con la exposición y ahora
vamos a hablar acerca del posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo lo vamos a definir como una etapa de transición entre el modernismo y el posterior desarrollo de la vanguardia. Entonces, debemos tener en cuenta que esa propuesta liderada por Rubén Darío, que alcanzó gran trascendencia a nivel continental, incluso también en España, también llega a ejercer una influencia en nuestra literatura. ¿Cuándo se evidencia el modernismo en la literatura peruana? A partir de 1900. Y entonces, nuestros escritores van a desarrollar textos en los cuales se hace perceptible, por ejemplo, el preciosismo o esteticismo, se hace perceptible la musicalidad, el colorido, la idealización de la naturaleza, de pronto el exotismo también, ¿por qué no? Etcétera. Hay escritores, obviamente, que van a ser difusores del modernismo. Entre ellos, por ejemplo, podríamos hablar de Felipe Sauzone, podría mencionar a Leonidas Yerovi, a Enrique Carrillo, pero el más destacado escritor del modernismo peruano fue un poeta al cual se le conoció como el Cantor de América. ¿Recuerdan ustedes quién fue ese poeta máximo exponente del modernismo peruano? José Santos Chocano, profesor. Excelente, claro, soy el Cantor de América autóctono y seré. Entonces, vamos a ver cómo pues él se constituye como el máximo referente del modernismo en el Perú. Entonces, vamos a ver cómo el modernismo, como toda propuesta literaria, alcanza un auge y luego evidenciará un declive. En medio de ese declive se constituye el posmodernismo hasta el posterior desarrollo de la vanguardia. El vanguardismo, y adelanto algo de la siguiente clase, es una propuesta totalmente innovadora. ¿Qué apreciaremos en el vanguardismo? Ya no el uso de una métrica tradicional, sino el verso libre. Apreciaremos una actitud lúdica, o sea, los vanguardistas procuran jugar con las palabras y sus significados, con el espacio en blanco de la hoja, etc. Y escriben caligramas e inventan palabras, o sea, aparece la experimentación. Modernizan el lenguaje poético, ¿no? Utilizan imágenes provenientes del subconsciente, etc. En el Perú, el máximo referente del vanguardismo es un poeta provinciano, un poeta nacido en las alturas de la Libertad, en Santiago de Chuco, y que tuvo una vida llena de infortunios, llena de problemas económicos, de injusticia, fue testigo y vivió también esa injusticia, y terminó viviendo en Europa. Radicó en París, Francia. Y vamos a ver cómo uno de sus poemas más reconocidos nos dice: me moriré en París, un día del cual tengo ya el recuerdo. Él es el máximo referente del vanguardismo peruano. ¿Alguna idea de quién se trata? Vallejo. Obviamente, César Vallejo. O sea, entre Chocano y Vallejo se instaura el posmodernismo. Habría que mencionar entonces qué es lo que está aconteciendo en el Perú entre 1910 y 1920 y qué está aconteciendo en el resto del mundo. En el Perú, por ejemplo, vamos a apreciar el desarrollo de un gobierno civilista,
O sea, por mucho tiempo los militares se disputaron el poder, pero hay una etapa en la cual los civiles asumen ese poder. Es una época en la cual la ciudad experimenta el proceso de modernización. ¿Ah? Vamos a ver cómo el alumbrado público se da, se urbaniza la ciudad, etc. ¿Qué acontece en el ámbito rural? Se impone el gamonalismo, en donde los dueños de las haciendas hacen y deshacen, hacen lo que quieren en base a su poder y explotan a los indios. Mientras esto acontecía en el Perú, ¿qué está aconteciendo en Europa entre 1910 y 1920? La Primera Guerra Mundial. Efectivamente, para ser precisos, entre 1914 y 1918 se está produciendo un evento bélico que tiene alcances inimaginables: la Primera Guerra Mundial. El imperio alemán se une al imperio austrohúngaro y pretenden someter a Serbia, pero Serbia estaba protegida por Rusia y habían tratados que empiezan a funcionar. Al mismo tiempo, Alemania pretende ocupar territorios franceses y Francia se vuelve aliado entonces de Inglaterra, ¿no? Y vamos a ver cómo hay alcances inimaginables, hay situaciones que seguramente ustedes han escuchado o han leído, ¿no? Campañas como la del río Mor o, por ejemplo, esa tan conocida batalla, la campaña de Flandes, ¿no? O, por ejemplo, la batalla de Verdún, que es muy sanguinaria también. En fin, una serie de situaciones que concluyen con la firma del Tratado de Versalles. En fin, ¿qué es lo que pasa en el Perú? Y vuelvo al Perú, pero ya en el plano cultural literario. La poesía peruana de la época postmodernista es aún modernista, pero ya expresa cierta fatiga, cierto cansancio en autores y en el público receptor, o sea, los lectores y la crítica. Prueba de esta situación la vamos a poder encontrar en la tesis doctoral de José Gálvez Barrenechea, tesis titulada Posibilidad de una genuina literatura nacional. Esta tesis, que data de 1915, nos presenta ciertas características de la literatura imperante de ese entonces. Se dice que era una literatura que manifestaba desorientación, desencanto, repeticionismo, o sea, era perceptible la anarquía y la crisis de nuestra literatura. Ante esta crisis que afronta la literatura peruana, apreciaremos la aparición de un conjunto de escritores quienes procurarán desarrollar una nueva tónica expresiva, o sea, escritores que en su mayoría serán poetas, quienes buscarán renovar nuestra literatura. Estos escritores aparecen en el posmodernismo. ¿Y quiénes son esos escritores? Escritores como Pablo Abril de Vivero, Federico More, Alberto Hidalgo, Juan Parra del Riego, José María Eguren y Abraham Valdelomar. Ellos serán entonces los escritores del posmodernismo que buscarán renovar la literatura peruana. Veamos a continuación entonces la vida y obra de uno de esos escritores posmodernistas. Y aquí aparece José María Eguren. Hablemos algo de la vida de Eguren. José María Eguren nació en Lima en 1874. La infancia de Eguren
fue muy complicada. Y es que Eguren, quien llegó a cursar estudios en el Colegio de Jesuitas de la Inmaculada, era muy proclive a las enfermedades. De todo se enfermaba. Y entonces, la familia de Eguren creyó que lo más conveniente sería retirarlo del Colegio de la Inmaculada y trasladarlo a un lugar en el cual el clima sea beneficioso para su salud. Por ende, entonces, Eguren dejó la Inmaculada y se fue a residir a la hacienda Chuquitanta, una hacienda, no sé si ustedes la conocerán, que se encuentra en lo que es actualmente el distrito de San Martín de Porres. Entonces, allí se fue a vivir Eguren. Eguren estaba en constante contacto con la naturaleza y entonces eso fue muy importante para alimentar su imaginación artística. Lamentablemente, Eguren no gozaba de la compañía de niños contemporáneos a él. Prácticamente Eguren vivió en forma solitaria, vivió aislado en la hacienda Chuquitanta. Entonces, ¿cómo llenar ese vacío? ¿Cómo afrontar esa soledad? Eguren entonces recurrió a la lectura y empezó a leer a escritores europeos. Y entre esos escritores europeos aparecen los hermanos Grimm. ¿Conocen a los hermanos Grimm ustedes? ¿Conocen la obra que nos ha otorgado estos hermanos alemanes? Wilhelm y Jacob Grimm. Por si no lo sabían, los hermanos Grimm son los autores de reconocidos cuentos infantiles. Y así como Eguren leyó a los hermanos Grimm, también leyó a Christian Andersen, otro autor de cuentos infantiles. Eguren complementó su formación leyendo a destacados poetas franceses de fines del siglo XIX. ¿Quiénes serán esos poetas? A ellos se les conoció como los simbolistas franceses. Otros los denominaron los poetas malditos. De esa manera, entonces, Eguren conoció a Charles Baudelaire, conoció a Arthur Rimbaud, conoció a Stéphane Mallarmé y a Paul Verlaine. Ellos, entonces, eran los simbolistas franceses muy influyentes en la literatura que más adelante José María Eguren nos ha de otorgar. Eguren, entonces, se constituye como un destacado poeta de nuestra literatura, pero más que poeta, habría que mencionar a Eguren como un artista a plenitud, porque además de escribir poesía, también fue pintor, ¿sí? Realizó algunas acuarelas y también era fotógrafo. Cuentan las anécdotas de que Eguren solía recorrer las calles de la ciudad portando una pequeña cámara y a través de ella registraba los momentos de la cotidianidad. Por otro lado, José María Eguren trabajó como bibliotecario para el Ministerio de Educación, una actividad que era simple, sencilla y sosegada, el reflejo de la personalidad del propio Eguren. Y Eguren como poeta, y volvemos a su labor de poeta, ofreció una poesía que obviamente buscaba esa renovación literaria. Pero lamentablemente la crítica tradicional de ese entonces catalogó a Eguren como poeta infantil, o sea, un poeta que escribía solamente para niños, algo muy, pero muy alejado de la realidad, ya que la poesía de Eguren tenía otros alcances. El reconocimiento para Eguren será lamentablemente tardío, ya que, por ejemplo,
Abraham Valdelomar, a través de la revista Colonia, le rendirá un homenaje en 1916. Y años después, José Carlos Mariátegui, a través de la revista Mauta, hará lo mismo. Reitero, como una forma de reconocimiento tardío, Eguren será incorporado a la Academia Peruana de la Lengua. ¿Por qué es importante Eguren? Porque se constituye como el único escritor peruano influenciado por el simbolismo. Si ustedes establecen la relación simbolismo en literatura peruana, simbolismo Eguren, no hay otro escritor. Eguren es uno de los más destacados poetas de la literatura peruana. El más importante es César Vallejo, y eso nunca lo olviden. Pero después de Vallejo aparece José María Eguren. ¿Qué es lo que podríamos destacar de su producción literaria? Eguren nos ha ofrecido algunos poemarios, Simbólicas, por ejemplo. Más adelante nos ha otorgado La canción de las figuras. Posteriormente destaca su obra Poesías. Poesías incluye la producción lírica anterior, o sea, sus dos primeros poemarios, y le incorpora dos nuevos poemarios, Rondinelas y Sombras. Además, también Eguren fue autor de algunos artículos escritos entre 1930 y 1931, que aparecieron bajo el título de Motivos Estéticos. Lo más relevante, entonces, en Eguren, definitivamente es su poesía. ¿Por qué Eguren y su poesía alcanzan trascendencia en la literatura peruana? Bueno, en primer lugar, porque Eguren será considerado el iniciador del ciclo de los fundadores de la tradición poética peruana. ¿Y cuándo se inicia este ciclo? Se inicia con la publicación del poemario Simbólicas en 1911. O sea, en otras palabras, con Eguren empiezan a aparecer en nuestra literatura destacados nombres de poetas. El ciclo de fundadores de la tradición poética peruana abarca la obra de los vanguardistas. ¿Y quiénes están entre los vanguardistas? Vallejo, Martín Adán, Emilio Adolfo Westphalen, Carlos Oquendo de Amat y César Moro. Y ese ciclo de fundadores de la tradición poética peruana se manifiesta hasta los años 50. En los años 50 aparece la generación del 50, constituida por narradores y por poetas. ¿Y quiénes son los poetas de esa generación del 50? Poetas destacados. No sé si ustedes habrán escuchado estos nombres. Gustavo Valcárcel, Washington Delgado, Javier Sologuren, Carlos Germán Belli, Rodolfo Inostroza, Pablo Guevara, Juan Gonzalo Rose, Blanca Varela, entre otros. Entonces, fíjense cómo estamos hablando de nombres de destacados poetas que surgen a partir de ¿quién? A partir de Eguren y a partir de Simbólicas. Por eso el poeta es importante. Pero también habíamos manifestado de que Eguren es el único difusor del simbolismo en la literatura peruana. ¿Cómo se hace perceptible la influencia del simbolismo en la literatura, en la poesía que nos ofrece el escritor? Su tendencia simbolista se evidencia cuando destaca la idea de orquestación musical del poema. Para Eguren, el poema es música, es sonoridad, es ritmo y cadencia. Al destacar la idea de orquestación musical, obviamente se hace perceptible la influencia simbolista en Eguren. Ello por un lado. Por otro lado, Eguren es catalogado como poeta simbolista porque sigue el legado de aquellos simbolistas franceses quienes manifestaban que la poesía no dice,
no describe, la poesía sugiere. O sea, por destacar la idea de sugerencia, también Eguren es considerado simbolista. ¿Qué implica esta idea de sugerencia? El poema no debe describir directamente la realidad, no describe de manera objetiva su entorno, sino la poesía lo que hace es sugerir de manera sesgada una cosmovisión. O sea, para que me entiendan, Eguren nos muestra una visión parcial de la realidad, cómo él la interpreta. Y la puede interpretar empleando matices, colores, formas que no describen la realidad directamente. Es la forma como el poeta concibe la realidad. Entonces, por eso Eguren será simbolista. Hay otros aspectos presentes en la poesía de Eguren, como por ejemplo, es evidente encontrar el cromatismo, es decir, la presencia del color, ¿no? Hay expresiones, hay palabras que mencionan diversos colores. Por otro lado, en la poesía de Eguren también se hace perceptible la incorporación de arcaísmos. ¿Qué son los arcaísmos? Palabras que existen en el castellano, pero que están en desuso, que están en tendencia a la desaparición. Arcaísmos. Otro aspecto presente en la poesía de Eguren, por ejemplo, es la referencia a las llamadas fiestas galantes, imagen propia de la poesía francesa de fines del siglo XIX. O sea, cuando se menciona el ambiente cortesano, grandes banquetes, fastuosas reuniones, eso también está presente en la poesía de Eguren. La presencia de mujeres, féminas, sujetos femeninos o como quieran llamarle, pero con una imagen particular, mujeres llameantes, fulgurantes, que expanden su luz. Eso también está presente en la poesía de Eguren. Por ejemplo, también la referencia a otras épocas como la época medieval, por ejemplo, el uso de un lenguaje refinado, etc. Entonces, tener en cuenta estos detalles en torno a la poesía de José María Eguren, vamos a proceder a leer algunos de los poemas más significativos de este escritor. Dígame, ¿ustedes han leído La niña de la lámpara azul, que es uno de los poemas más emblemáticos de Eguren? ¿Lo han leído? Sí, perfecto. La niña de la lámpara azul, Los Reyes Rojos, El Duque Nuez, La Tiza Blanca, Las Torres, etcétera, ¿no? Son poemas emblemáticos de Eguren. Antes de adentrarnos en la lectura de Los Reyes Rojos, cromatismo, Nicole, reitero, es la referencia al color. Entonces, tengamos en cuenta ello. Sobre el grupo Colónida lo hablaré más adelante, no nos adelantemos, por favor. Es un conjunto de escritores que procuraron renovar nuestra literatura. Me anticipo. Bien, entonces, dígame, ¿ustedes han leído el poema Los Reyes Rojos? Si no lo han leído, lo están visualizando, ¿correcto? Están viendo en sus respectivos monitores. Un detalle del cual me percaté recién anoche, a altas horas de la noche, mientras repasaba lo que tenía que exponer, es que, confírmeme, por favor, en el material que ustedes poseen, ¿el poema está incompleto? Los Reyes Rojos. ¿O aparece completo? Al menos a mí me aparece incompleto. ¿Está completo el poema en el material que ustedes tienen? ¿Está completo?
Perfecto, muy bien. Entonces, procedamos a la lectura. ¿Cómo quieren leerlo? ¿En el monitor o desde su material? Como quieran, ¿correcto? Vamos a leer. A ver, veamos. ¿Qué es lo que se nos dice aquí? Los Reyes Rojos. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que podrían ustedes apreciar a priori en torno a este primer acercamiento al poema? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver? Gracias, Hay Rodrigo, por cierta, compartir, Emma. A ver, perdón, disculpa. sí, profe, hay cierta rima, tal vez. Rima. Bueno, lejanías azulinas, pequeñas Claro, negras. excelente, ¿no? O sea, la conservación de la rima. ¿Qué más? ¿Qué otro detalle? A ver, vamos. Una pelea entre el sol y la luna. Bueno, eso puede ser interpretable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el poema no es muy extenso. Es lo primero que vamos a apreciar, ¿no? Es un poema regularmente corto. Como bien dice su compañero, hay cierta rima imperfecta, claro está. Se utilizan tercetos, miren cómo aparece ello. Ajá. Verde bosque, sí, epíteto, excelente, muy bien, están aplicando lo que ustedes conocen. Pero hay muchos otros detalles interesantes en este poema. Es pequeño, pero es rico en lo que significa, pues, su interpretación. Así que vamos a encontrar características de la poesía de Guren presentes en este poema. Pero vayamos por partes. Establezcamos la temática y veamos esas características de la poesía de Guren. El poema hace referencia a lo que realizan estos reyes rojos. ¿Qué es lo que están haciendo los reyes rojos según el poema? ¿Cuál es el accionar de los reyes rojos? ¿Qué están realizando? Conversan, juegan. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Están combatiendo, están peleando, están batallando. Perfecto. A partir de la acción realizada por los Reyes Rojos, podríamos establecer que el tema abordado en el poema es la lucha, el enfrentamiento, el conflicto. Y la lucha aparece como algo que caracteriza a los seres humanos. Entonces, el hombre constantemente afronta situaciones que debe superar y ahí se plasma la temática de la lucha. Por ejemplo, vamos a ver, cuando los espermatozoides buscan llegar a su objetivo, hay una lucha presente y es uno solo el victorioso. Desde ahí se plantea el tema de la lucha, ¿no? O cuando ustedes, por ejemplo, compiten por alcanzar una vacante, ahí está presente el tema de la lucha. Cuando ustedes se enferman y quieren de pronto ustedes recuperarse, está. Cuando ustedes trabajen por su familia, ahí está la lucha por la subsistencia. El tema de la lucha está presente, señores. Así que la lucha
es parte esencial de la vida humana. En primer lugar, vamos a establecer que el poema plantea ese tema. Pero obviamente hay otros detalles presentes en este poema. Por ejemplo, miren ustedes cómo se inicia y cómo concluye el poema. Desde la aurora. ¿Qué es la aurora? ¿Qué es la aurora para ustedes? ¿Alguna idea? Oh, muchachos, ¿qué es la aurora? ¿Ah? ¿Alguna idea? Pues tienen su máquina, pueden recurrir, pueden buscar en RAE qué cosa es la aurora. Es un fenómeno natural, por ahí dicen. A ver, ¿qué más? La luz que resplandece en el cielo. Ajá, muy bien. ¿Hace referencia al amanecer? Claro. Es el momento previo al amanecer y otros lo interpretan como el amanecer. O sea, el poema se inicia así. Desde la aurora combaten dos reyes rojos. ¿Y cómo finaliza el poema? Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Entonces, ¿qué estamos apreciando? Amanecer, anochecer, el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Y el transcurrir del tiempo aparentemente es lineal. Y digo aparentemente, y sin embargo hay un detalle. En ese transcurrir del tiempo, dígame, la acción realizada por los Reyes Rojos varía, cambia, hacen diversas acciones o la acción es la misma en ese transcurrir del tiempo. ¿Qué opinan? ¿Realizan diversas acciones los Reyes Rojos o su proceder es el mismo? Vean por favor los verbos. ¿Qué hacen los Reyes Rojos? En el primer terceto dice combaten. En el tercer terceto dice batallan. En el último terceto combaten. O sea, ellos luchan entre sí, luchan. La acción no cambia, ¿verdad? Y entonces, nosotros ya hemos apreciado que cuando en el transcurrir del tiempo la acción es reiterativa, ¿el tiempo es lineal o es cíclico? Cíclico. Cuando en el transcurrir del tiempo la acción es reiterativa, el tiempo es cíclico. El poema plantea la idea de tiempo cíclico. Ustedes lo están apreciando. Pero hay otros detalles importantes. Por ejemplo, miren y sigamos apreciando. Por ejemplo, está presente, como ya mencionaron algunos de ustedes, la idea de cromatismo. Eso es lo que resalta desde el título. Los reyes rojos, verde, bosque, purpurinos, cerros, oro, azulinas, luz, cadmio, formas negras. Está presente el color. Cromatismo. Otro aspecto importante es la presencia de arcaísmos. ¿Y qué eran los arcaísmos? Términos del castellano que están en desuso. Por ejemplo, aparece un arcaísmo, falcones, aparece otro arcaísmo, foscos, falcón. ¿Qué es falcón? Es un arcaísmo del cual derivaría la palabra halcón.
Pero Falcón también hace alusión a un cañón antiguo de artillería. Fosco es un arcaísmo del cual deriva la palabra osco. Fosco y osco tienen la misma acepción, hacen referencia a la falta de luminosidad, o sea, oscuridad. Arcaísmos, ¿correcto? Sigamos. En el poema, miren, y esto de repente no lo conocen, tendría que conocer algo de lo que significa la poesía y su estructura, es que en el poema se pone de manifiesto la idea de orquestación musical, ya que las palabras estarán asociadas rítmicamente de tal manera que hay un patrón reiterativo, un patrón sonoro, y ese patrón sonoro estará determinado por el acento estrófico. El acento estrófico está determinado por la penúltima sílaba de la última palabra del verso. Entonces, si yo miro el poema y miro el primer terceto y digo aurora, rojos, oro, entonces esa última palabra de cada verso es aguda, grave o esdrújula o sobresdrújula. Aurora, rojos, oro. Graves. Graves. Entonces, vamos a ver cómo el ritmo se sostiene en las palabras graves. Las palabras graves del poema van a ser las que cobren mayor vitalidad, mayor fuerza. Desde aurora combaten reyes rojos, lanza, oro, verde, bosque, purpurinos, cerros, vibra, ceño. Hay un patrón rítmico. Y se exalta entonces la idea de orquestación musical del poema. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, miren ustedes cómo, a ver, para que lo entiendan, el poema, y lo voy a hacer a manera de pregunta, ¿describe la realidad tal y como es? ¿Describe la realidad de manera objetiva? O sea, nos presenta a los reyes tal y como son. O Eguren lo que nos presenta es una serie de imágenes, formas, colores, matices. ¿Qué es lo que hace en el poema Eguren? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo. Lo segundo, ¿verdad? O sea, formas, colores, matices, símbolos, etcétera, ¿no? Entonces, es una clara expresión, obviamente, de la propuesta simbolista, ¿no? El poema no describe objetivamente la realidad, nos muestra una cosmovisión, nos muestra cómo el poeta interpreta la realidad. Y en ese sentido, entonces, podemos enfatizar que la intención de Eguren es introducirnos a nosotros, los lectores, en una especie de atmósfera misteriosa. Es como si Eguren compartiera parte de un sueño. El objetivo de su poesía, entonces, es rescatar el mundo del juego y el mundo del ensueño. Esa es la propuesta de Eguren, que dista, obviamente, bastante de la propuesta descriptivista de Chocano. Chocano describía, pues, la realidad, describía lo que apreciaba, los caballos de los conquistadores, o en Blasón, o en La Magnolia, que son poemas reconocidos de Chocano, se aprecia esa intención descriptivista. Eguren no. Y por ende, la crítica tendrá pues un aprecio muy singular para Eguren, ¿no? Como ya lo veremos más adelante. Este es otro poema muy reconocido de Eguren, La niña de la lámpara azul.
Creo que ustedes lo conocen, creo que ustedes lo han leído, ¿verdad? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche, yende leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche, la niña de la lámpara azul. Entonces, lo primero que vamos a apreciar es todavía la presencia de rasgos modernistas. Por ejemplo, empleo de cuartetos, la rima perfecta o consonante, o por ejemplo, el exotismo. ¿Hay exotismo en los dos primeros versos? ¿Qué opinan ustedes? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul. ¿Hay exotismo allí? ¿Qué era el exotismo? Búsqueda de belleza en mundos lejanos. La referencia a Estambul ya de por sí nos presenta ahí. O sea, hay presencia de rasgos modernistas. Pero vayamos a otros aspectos resaltantes, ¿no? El cromatismo está presente. Lámpara azul, ¿verdad? Mágico y celeste camino. Mágico y celeste. Muy bien. Pero este poema se centra en la imagen de ¿quién? De esos sujetos femeninos fulgurantes, llameantes. ¿Recuerda que le dije? Que proyectan su luz. Es la niña de la lámpara azul. Entonces, el poema se centra en la imagen de la niña, que no necesariamente tiene que ser una imagen infantil a propósito, sino una muchacha. ¿Y cómo es presentada esta muchacha? Miren el segundo cuarteto. Ágil y risueña se insinúa, ¿no? Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la mar. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, ¿no? Con cálidos ojos de dulzura y beso de amor matutino. ¿Ah? Entonces, miren, ágil y risueña, así se presenta la niña de la lámpara azul. Posee una voz infantil y melodiosa, tiene cálidos ojos de dulzura, es una bella criatura. Entonces, al leer nosotros esto, concebimos la imagen de la niña de la lámpara azul como una muchacha llena de inocencia, llena de dulzura, ¿verdad? Llena de candidez, ¿no? Así la imaginamos, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? ¿O qué opinión tienen ustedes? ¿O ustedes conciben una imagen distinta de la niña de la lámpara azul? ¿Coinciden conmigo o tal vez conciben otra imagen? ¿Qué opinan? ¿Es así la niña de la lámpara azul? Perfecto, muy bien. Esta es la primera impresión que tenemos en torno a la niña de la lámpara azul, ¿no? Pero vamos, de pronto nos vamos a preguntar, ¿y si la niña de la lámpara azul es dulce, es inocente, es cándida? ¿Por qué aparece en esos contextos? Porque ¿dónde aparece? Miremos el inicio del poema. En el pasadizo nebuloso. Aparece en el pasadizo nebuloso, un lugar oscuro. Fijémonos en el final del poema. Y me guía a través de la noche. ¿No? Noche, pasadizo nebuloso. Noche, pasadizo nebuloso. Yo le pregunto, una muchachita inocente, candorosa, dulce, ¿puede estar en esos ámbitos? ¿Es adecuado que pulule en esos lugares? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido que una muchacha dulce, inocente, deambule en la noche? ¿Ah? ¿O aparezca de pronto en lugares oscuros?
las interpretaciones pueden ser múltiples. Yo tengo una forma particular de interpretar este poema. Entonces, claro, ahí me genera un conflicto. Habría entonces que volver a leer el poema y destacar algunos aspectos. Por ejemplo, los verbos. Ágil y risueña se insinúa. Y su llama seductora brilla, llama, fuego, calor. Un fuego que seduce, insinúa, seduce, insinúa, seduce. ¿Y qué pasó con la inocencia? Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa. Con cálidos ojos de dulzura, cálidos, fuego otra vez, cálido. Besos de amor. Si es inocente, conoce el amor, pero ya proyecta besos de amor. Me ofrece la bella criatura, ofrece, ofrece. Se insinúa, fuego, ofrece, ofrece, ofrece. Se insinúa y ofrece, se insinúa y ofrece. Entonces, resumamos. Esas muchachitas alegres y risueñas que pululan en la noche y se insinúan y ofrecen algo, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿O qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿Mm? Vamos. Un pasadizo de pronto y las encuentran por allí, ¿no? Están chicos, ustedes no conocen esas cosas. Pero bueno, entonces, claro, ¿por qué no? Ahora, sí, esa es la imagen, Josué. La pregunta es, ¿Eguren lo dice directamente? ¿Eguren lo presenta, ¿sí?, hacia nosotros tal y como es? La poesía no dice. La poesía sugiere, acordémonos, la propuesta simbolista. Entonces, por eso es que José Carlos Mariátegui ubica a Eguren como un caso muy particular, muy singular dentro de nuestra poesía. Lo ubica dentro del periodo cosmopolita. ¿Y qué era el cosmopolitismo? Prestar atención a otras corrientes literarias, como Eguren lo hace con el simbolismo. Y Eguren no busca el gran auditorio. Chocano sí quería ser ovacionado, aclamado por otros. Eguren no. Y recordemos que Eguren al principio fue incomprendido, fue poco valorado. Entonces, eso es lo que podría mencionarles, y disculpen por haberme explayado bastante en Eguren y en su poesía, pero tal vez ustedes no lo veían de esa manera, ¿no? En fin, sigamos. Movimiento Colónida. Vamos a tener en consideración respecto al movimiento Colónida que se trata de un conjunto de escritores quienes empezaron a manifestarse a inicios del siglo XX y coexistieron con modernistas y postmodernistas. Ellos aparecieron en torno a dos revistas importantes de la época, Contemporáneos y Cultura. Sin embargo, se van a afianzar a partir de la aparición de la revista Colónida, dirigida por Abraham Valdelomar. Justamente tomaron el nombre de dicha revista. Colónida entonces se encargó de reunir a los escritores más destacados de la época, muchos de ellos jóvenes, como Federico More, Alberto Hidalgo, José Carlos Mariátegui, Percy Gibson, Enrique Carrillo, Alberto Ulloa y Sotomayor, Alfredo González Prada, entre otros. ¿Por qué es importante entonces Colónida? Colónida significó el desarrollo de un espíritu crítico y de rebeldía contra las modas, contra las castas literarias y contra el academicismo español. Sus integrantes admiraron la belleza formal, la imagen y también el color, y cultivaron la expresión sencilla y tierna, enfatizando básicamente la vida provinciana. Eso es lo que podría mencionarles en torno a este llamado movimiento o grupo Colónida. Entonces,
Uno de los escritores más destacados pertenecientes a Colónida, evidentemente, fue Abraham Valdelomar. Hablemos entonces de Valdelomar, aunque parece que el tiempo no va a alcanzar, ¿no? ¿A qué hora terminamos? A las 10:50, a las 9:50, ¿verdad? Bueno, rápido, sobre Valdelomar. Valdelomar es uno de los más importantes y destacados escritores de nuestra literatura, uno de los mejores cuentistas. Nació en Ica en 1888, pasó parte de su infancia en Pisco y esa experiencia más adelante la ha de reflejar tanto en poemas como en relatos. Cursó estudios en el Colegio Guadalupe, donde terminó la secundaria. Posteriormente estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuvo la oportunidad de viajar hacia Europa y luego retornó al Perú para incursionar en el ámbito periodístico, ¿no? Trabajó para el diario La Prensa por muchos años. En 1916 fundó la revista Colonia. Posteriormente se preocupó por muchos aspectos, por ejemplo, establecer la definición de identidad nacional, y él incursionó también en lo que significa la vía política y participó de reuniones tras haber salido electo como representante del Congreso Regional del Centro, y una de esas reuniones se llevó a cabo en Ayacucho, lugar donde tuvo un lamentable accidente, dejando de existir en 1919. Valdelomar entonces nos ha otorgado importantes obras, destacan sus cuentos, ¿no? Una variedad de cuentos: El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas, Los hijos del sol, los cuentos yanquis, los cuentos chinos, El hipocampo de oro, etc. Novelas también han sido de autoría de Valdelomar, entre ellas La ciudad de los tísicos y La ciudad muerta. También podríamos hablar del desarrollo de poemas, no poemarios, poemas: Tristitia, El hermano docente en la cena de Pascua, Confetiur, La danza de las horas, y ensayos también, entre ellos Belmonte el trágico, Psicología del cerdo agonizante y Psicología del Gallinas. ¿Por qué se caracteriza la obra de Valdelomar? Valdelomar nos ofrece, obviamente, una obra que sobresale por el tono nostálgico, tierno y a la vez íntimo. El autor, obviamente, destacó básicamente en el desarrollo del cuento y de la poesía. En esos textos, Valdelomar evoca esas escenas familiares de su infancia rural y provinciana, vinculada con el mar y con la campiña de la localidad de Pisco. Uno de los relatos más destacados de Valdelomar, indudablemente, es El Caballero Carmelo. El relato está dividido en 6 partes, ¿sí? Es contado desde la perspectiva de un niño. El niño se convierte en narrador. Entonces, rápidamente, ¿qué acontece en esas 6 partes? Tras terminar el desayuno, el niño narrador junto a su familia, o sea, sus padres y sus hermanos y hermanas, divisan que un jinete se aproxima al hogar. Se trataba de Roberto, el hermano mayor, quien tras tiempo de ausencia retorna al hogar. Este jinete lleva consigo alforjas en las cuales hay presentes para todos: bizcochos, queso, manjares, y para el padre hay un regalo especial, un gallo de pelea llamado el Carmelo. En el segundo bloque del relato vamos a ver cómo se describen las escenas familiares. Los niños se despiertan, la madre les besa en la frente, los niños rezan y hacen los preparativos para el desayuno, para luego dar de comer a los animales del corral. Consideremos que se trata de un hogar provinciano. Entonces, tras dar de comer a los diversos animalitos, un pollón desplumado, llamado el Pelado, se escapa del corral, se va a la cocina y rompe la vajilla. La travesura será contada al padre durante la comida y el padre determina deshacerse del Pelado. No lo comeremos el domingo, dice. Anfiloquio, que es uno de los hermanos del narrador, se opone a esa idea, reclama, protesta, pero la suerte está echada. En fin, la madre lo consolará porque Anfiloquio se pone a llorar diciéndole que eso no pasará. El tercer bloque del relato nos presenta la descripción del sur de Pisco, ¿no? Siguiendo el camino que conduce al sur de Pisco, se dice, aparece San Andrés, un pueblo de pescadores. Se describe al pueblo, el ambiente, los habitantes, las costumbres, etc.
El cuarto bloque se inicia con la clásica descripción del Carmelo, esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo. Se compara al Carmelo con la imagen de un caballero medieval. Pero tras esa descripción, el padre durante la comida anuncia que ha aceptado pelear al Carmelo con un gallo más joven llamado Giseco, debido a que se había cuestionado la fama del gallo ya ganada hace tiempo. Pero el Carmelo ha envejecido, ya no está para esas lides, lo que causa preocupación en la familia. Entonces la pelea se proyectó para dentro de un mes, coincidiendo con la celebración de las fiestas patrias. Y vamos a ver entonces cómo finalmente el Carmelo, ese 28 de julio, será llevado a San Andrés, donde se efectuará la pelea. El niño narrador, por recomendación de una de sus hermanas, lo acompañará. En San Andrés, el padre ha llevado a el Carmelo y los gallos ya estarán en el ruedo tras las apuestas realizadas. Antes de pelear, adoptan actitudes casi humanas como mirada de desprecio para luego trenzarse en una batalla mortal. El ajiseco es más impetuoso, es más joven y hiere al Carmelo. Parece que el Carmelo será derrotado, pero este evoca sus épocas de antaño y logra vencer al ajiseco. Una proeza que será aplaudida por los presentes. Lamentablemente, el Carmelo estará muy mal herido. El niño narrador y uno de sus hermanos lo conducirán por el litoral rumbo a casa. Por mientras, se le echará aguardiente en las heridas y en casa se le da comida y agua, pero el Carmelo no puede comer ni beber. El último bloque del relato nos presenta al niño narrador, quien junto a su hermana llegan desde el colegio a la casa. Han pasado 2 días desde la pelea. El Carmelo está peor y entonces se entristecen. Avanzan las horas, llega el atardecer y el Carmelo, a manera de despedida, se pone erguido, aletea, canta y luego cae para nunca más incorporarse. Esa noche la cena fue triste y al día siguiente nadie volvió a escuchar el hermoso canto del Carmelo. Esa es la historia que nos presenta Valdelomar. Rápidamente, el tema principal es la historia y la hazaña del Carmelo, y hay otros temas como la vida aldeana, el hogar, el heroísmo y la muerte. Entonces, vamos a ver cómo el Carmelo se constituye como un símbolo de la edad de oro infantil del narrador. Hay que destacar también que el perfil y la hazaña del Carmelo se logran gracias al empleo de un lenguaje refinado y evocador. El relato conjuga múltiples materiales narrativos o estrategias narrativas: memoria, narración, argumentación y descripción de los ambientes. La dramaticidad del relato se organiza en función al destino del gallo de pelea y la familiaridad con que éste es incorporado en la vida cotidiana del narrador. Evidentemente, el relato describe ese entorno provinciano vinculado al mar. Bien, eso sería todo, jóvenes, por el día de hoy. Disculpen terminar en esta forma acelerada, pero quiero que ustedes también puedan disfrutar de su break. Allí aparece un fragmento que hace referencia al conflicto entre el Carmelo y el ajiseco, y finalmente comparto con ustedes las claves de las preguntas propuestas para esta presente semana. Bien, alumnos, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada y obviamente esto ya no siempre a responder sus inquietudes, sus interrogantes, sus intervenciones son importantes para mí. Bueno, me resta solamente agradecerles y desearles pues que tengan un excelente fin de semana y denle importancia a mi curso, por favor. Literatura es bonita. Sí, hablaremos de los gallinazos sin plumas, ¿sí? Así que si pueden, revisen ese cuento. Cuídense, nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, profe. Cuídense. Hasta luego, Chao. profesor. Hora de lavar la ropa. Chao. Muchas gracias, profesor. Cuídese mucho.